Buen día. Eh, el día de hoy iniciaremos con la materia de argumentación, módulo 13, guía número 1. El día de hoy vamos a ver la primera mitad de la guía. Iniciamos con la pregunta número 1. Dice, ¿qué es la argumentación? Vamos a ver primero el video. Déjenme se los comparto. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Estudiando con Jacqueline, un canal en el cual te traigo herramientas de comunicación y contenido variado de temas educativos para tu buen desarrollo profesional. En el día de hoy queremos explicarte por qué es importante saber argumentar a la hora de relacionarnos e interactuar con los demás. Cada vez que hablamos, cada vez que comunicamos nuestra intención, es dar una información, es indicar o decir qué queremos, qué nos parece bien, con qué estamos de acuerdo, cuáles son nuestras opiniones, etc. Empecemos. Argumentar significa defender una idea o una opinión aportando un conjunto de razones que justifiquen nuestra postura. Argumentar consiste en dar razones para defender o atacar una opinión o idea, que es la tesis, con el fin de convencer o persuadir a alguien, que es el receptor, sobre algo. Objetivo: convencer más persuadir y disuadir es igual a influir en el receptor para modificar su pensamiento o influir en el receptor para que actúe en la dirección que desea el emisor. Ejemplo: el tabaco perjudica seriamente la salud. El argumento es suficientemente persuasivo, pero puede quedar más claro el mensaje diciendo fumar mata. Es claro, conciso y efectivo. La argumentación es forma de convencer o lograr adherencia de un determinado auditorio mediante criterios racionales. Es lograr adhesión a un punto de vista que se somete a la consideración de un auditorio. ¿Y para qué me sirve saber argumentar? Para justificar nuestros pensamientos o comportamientos, para persuadir a los demás de nuestros puntos de vista, para influir sobre el comportamiento de los otros y como base para la toma de decisiones. Veamos ahora cómo se construye una argumentación, identificando el objeto de la argumentación, por ejemplo, el interés de los jóvenes en la política. La tesis es la postura que adoptamos frente al objeto de la argumentación. El interés de los jóvenes en la política. Los jóvenes no tienen interés en la política y los jóvenes tienen interés en la política. Los argumentos son las razones en las que basamos nuestra postura. El interés de los jóvenes en la política. Un ejemplo: los jóvenes no tienen interés en la política. Los argumentos son la escasa participación de los jóvenes en los procesos eleccionarios, la falta de credibilidad de los jóvenes en los políticos y la pobre o nula transmisión de los padres hacia los jóvenes del valor de la política como factor de equilibrio de la sociedad. Vamos a conocer los tipos de argumentos. Hay dos razones por las que argumentamos generalmente: para defender una idea u opinión propia o aceptada por nosotros, que es argumentación positiva, y para mostrar nuestro desacuerdo con la postura diferente a la nuestra, que es argumentación negativa. Los argumentos racionales son aquellos que se basan en las ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. Según su contenido, la mayoría de los argumentos se apoyan en valores, creencias o premisas
que se suponen aceptados por el receptor. Tales premisas compartidas permiten clasificar los argumentos según su contenido. Y a la hora de preparar nuestro discurso se pueden utilizar diferentes clases de argumentos. Para trabajar con los argumentos según su contenido, le mostramos algunos ejemplos. De la mayoría, lo mayor es preferible a lo menor y pueden partir de un ejemplo. La película ha tenido más de 2 millones de espectadores, así que debe ser muy buena. Todo el mundo está de acuerdo con que hay que proteger a los menores. Sin embargo, ¿qué hacer en los casos de violencia escolar? Ahí existe todo un vacío legal que impide actuar en muchos casos. Como podemos ver, estos son ejemplos de argumentos según su contenido. Dentro de los argumentos, según su contenido, están los de utilidad y se basan en el tópico de que lo útil es preferible a lo que no lo es. Preocuparse por el calentamiento global de la Tierra nos ayudará a todos. Por ejemplo, las leyes son útiles desde el momento que existe un vacío legal que hace que los sinvergüenzas actúen impunemente, como es el caso de Farruquito. Lo útil sería revisar las leyes, pero parece ser que eso no interesa a la sociedad. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencia? También existen argumentos hedonistas que se basan en el tópico del placer, lo que provoca placer o la felicidad. Los hijos buscan salir hasta las tantas, beber sin moderación, ese tipo de actos les hace feliz. Se trata del placer de sentirse libres sin que nadie los controle. Playa Palmeras, el paraíso en la tierra. También están los argumentos éticos y se basan en el tópico de lo que se considera moral. Señores ministros y responsables de Europa, es a su solidaridad y a su bondad a las que gritamos por el socorro de África. Lo ético en este caso sería que ayudásemos a los inmigrantes a integrarse desde cuando una persona es ilegal. Lo ilegal es la situación actual, la pobreza, la discriminación, etc. Eso es lo que hay que corregir. Por eso en nuestra ONG estamos por las personas. Los argumentos de autoridad o cita de autor son aquellos que están basados en la opinión de una persona de reconocido prestigio, que se hace generalmente a partir de máximas o refranes. Por ejemplo, la tesis. En todas las épocas, el dinero ha tenido un gran poder. Se puede apoyar en el siguiente argumento de autoridad. Ya dijo Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Como dice el refrán, tanto va al cántaro la fuente que al final se rompe. Eso es lo que ha ocurrido con el gobierno, que tanto ha anunciado mejoras económicas que ahora que las expectativas no se han cumplido, les están acribillando desde todos los sectores sociales. También están los argumentos de ejemplificación, que son aquellos que se basan en ejemplos concretos. Para la tesis, la mayoría de los países desarrollados aprovechan sus residuos. Se puede apoyar en argumentos como los siguientes. Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años. Japón fabrica objetos de plástico a partir de plásticos ya usados. En el caso de la violencia escolar, quienes la sufren son los niños en las aulas. Pongamos un ejemplo ocurrido en Cochamé, donde un alumno del Instituto San Juan puso una denuncia por continuas agresiones. Están los argumentos de hecho. Dan al argumento un carácter comparable de verificación. La tesis, este año ha llovido muy poco, puede sustentarse en un argumento de hecho como el siguiente: los pantanos están a 1/3 de su capacidad. Están los argumentos por analogía o comparación. Se establece una relación entre aquellos que se quiere demostrar y una realidad distinta pero semejante. Tanto en el atentado del 11 de mayo como en el de las Torres Gemelas, los que sufrieron fueron los inocentes. Con la discriminación sexual ocurre lo mismo que con la discriminación racial. En ambos casos estamos atacando a la persona. Argumento basado en datos y estadística. Dan al argumento un carácter comparable de verificación.
Según los últimos datos extraídos de una organización tan importante como el Instituto de la Mujer, la mayoría de las mujeres que sufren agresiones no la denuncia, hecho que pone en evidencia el terror que sienten. Los argumentos de causa y efecto dan al argumento un carácter comparable de verificación. Para colaborar en esa ONG es necesario saber japonés. Tú no sabes japonés, por lo tanto no puedes colaborar en la ONG. El efecto invernadero está provocado por el calentamiento de la Tierra. Esto es debido a que estamos continuamente desaprovechando los recursos naturales, pero también al modo en que los utilizamos. Los argumentos basados en verdades evidentes. Ejemplo, fumar es malo porque nadie niega que perjudica gravemente la salud. Está claro y evidente la verdad. El texto argumentativo es un tipo de discurso que se fundamenta en dar motivos y razones para defender o rebatir un punto de vista, o bien para convencer a un interlocutor de la autenticidad de una idea o tema determinado por medio de un razonamiento. Este tipo de texto habitualmente combina partes expositivas y argumentativas. En la parte expositiva está la presentación de unos hechos y trabaja la función referencial. Y en la argumentativa están las razones que justifican una determinada postura frente a esos hechos y trabaja la función apelativa. Vamos a conocer la estructura del texto argumentativo. La presentación. Hay que dar a conocer el tema sobre el cual se va a hablar, de manera clara y atractiva para despertar el interés del otro. La tesis. Se exponen los hechos fundamentales que ayudan a presentar la postura que tiene frente al tema. La argumentación. Se entregan los argumentos que ayudan a sostener o a entender la postura o tesis que se presenta. Y la conclusión, que es la parte final en la que se resume lo expuesto, recogiendo la tesis y los principales argumentos planteados en el discurso. Es la oportunidad que tenemos de terminar de convencer al destinatario de nuestras ideas u opiniones. Aquí le dejamos un escrito en donde se puede visualizar en un escrito claramente cómo se presenta la estructura del texto argumentativo. La presentación, la tesis, la argumentación y la conclusión. Lo que debes evitar al argumentar. Para que una argumentación sea correcta, los razonamientos deben estar sujetos a las leyes de la lógica, si no estamos frente a una mala argumentación. Una mala argumentación se produce por la ignorancia o inexperiencia del argumentador y por la intención consciente de convencer al destinatario de un mensaje por medios no racionales. Elevar lo particular a la categoría de general. Este error se basa en hacer generalizaciones a partir de uno o varios datos que resultan insuficientes. Por ejemplo, tengo un vecino alemán que ha aprendido español en 2 meses. Luego a todos los alemanes les resulta muy fácil aprender español. Incurrir en círculos viciosos. Es un error que consiste en utilizar 2 hechos indistintamente como causa y consecuencia. Quien cae en este error no hace más que dar vueltas a las ideas sin aclarar nada. Ejemplo, mi hermana no viene a verme porque no me quiere. Luego, mi hermana no me quiere porque no viene a verme. Falsa analogía. Se basa en una comparación que no es válida. Ejemplo, el coche Z es un signo de categoría social. Si lo compro, conseguiré el estatus. Establecer falsas relaciones de causa y efecto. He pasado por debajo de una escalera y después me he caído. Luego pasar por debajo de una escalera da mala suerte. Falsa generalización. Se generaliza algo que es válido en algún caso, pero no siempre. Todos los políticos buscan únicamente su provecho. Opinión personal del emisor, no válida. Apelar a los sentimientos del destinatario. Este procedimiento persuasivo va desde el halago hasta la compasión, pasando por la amenaza.
Como ustedes son personas inteligentes y muy preparadas científicamente, sabrán comprender la importancia que tiene la teoría que defiendo. Apelar a la importancia, al prestigio o a la autoridad del emisor. Se trata de captar la adhesión del destinatario no por la tesis en sí, sino por la persona que la defiende. Ustedes saben que yo nunca defendería nada que no fuera cierto. Y hasta aquí con ustedes la profesora Jacqueline. Si te gustó este video, dale like. Muy bien, regresemos a la, a la presentación, ¿ok? Eh, dice así, pregunta número uno, hay que completar el enunciado. Dice, de acuerdo a su origen e interpretación, la palabra, y aquí es la respuesta uno, argumentar, se refiere a dejar en claro una idea. Aquí la información que tenemos dice, ¿qué es la argumentación? Mm, ¿Qué es la argumentación? Argumentar es el conjunto de razones o de pruebas o apoyo a una conclusión. Y cuando intentamos argumentar, hay tres propósitos principales. Uno es convencer, que es pues intentar cambiar a alguien de opinión en favor de lo que nosotros estamos diciendo. Persuadir, dice, cuando el que argumenta pretende que el que oye se mueve a la acción concreta. Y refutar cuando se argumenta para expresar desacuerdo con lo que alguien haya dicho anteriormente. ¿Ok? La argumentación es un proceso que utilizamos de forma natural o podría decirse lo utilizamos frecuentemente en nuestra vida cotidiana. Argumentar es un proceso de dar razones para respaldar una idea o refutar otra, ¿sí? Como decía, cuando nosotros queremos convencer a alguien de algo que nosotros estamos apoyando, o cuando una persona nos está dando un argumento y nosotros queremos eh, convencerlo o expresar que no estamos de acuerdo con lo que esa persona está diciendo. A eso se le conoce como contraargumentación. ¿Ok? ¿En qué ejemplos de la vida cotidiana usamos la argumentación? Conversaciones diarias, explicarle a alguien por qué preferimos comer X cosa o ver una película diferente, ¿sí? O por decir el contraargumentar, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando alguien dice, queremos ver tal película y nosotros explicamos el por qué esa película no es adecuada para el momento, por qué no nos gusta o por qué no es buena, etcétera. Eso es eso es un ejemplo de argumentación y contraargumentación, ¿sí? Eh, También cuando nosotros hacemos negociaciones, estamos aplicando la argumentación. Cuando queremos comprar algo, ¿sí? Y empezamos a ofrecer un- una opción diferente de pago, es un ejemplo de argumentación, ¿no? Porque damos nuestro punto de vista, porque creemos que el artículo en interés o en conflicto de interés debe de valer o tiene un menor precio. En las redes sociales también, cuando expresamos nuestro punto de vista de algún tema importante en ese momento, estamos aplicando un ejercicio de argumentación. Dos, dice, la cualidad fundamental de un argumento es, aquí dice, consistencia y coherencia. Entonces, aquí en esta pregunta, la número dos, tenemos que la cualidad fundamental del argumento es consistencia y coherencia, ¿sí? Eh, Estos dos cualidades son clave en el pensamiento lógico a la hora de tomar una decisión. Y vamos a poner ejemplos, ¿no? La coherencia se refiere a que las ideas estén organizadas y conectadas de manera lógica en un texto o discurso coherente. Sigue un orden claro y hace que la información fluya sin contradicciones. Un ejemplo de coherencia es si estás explicando un tema, cada punto debe relacionarse con el anterior y el siguiente, ¿sí? No debemos dar saltos o brincos en el tema porque si no, pues,
valga la redundancia, pierde la coherencia, ¿sí? Tenemos que ir hilando nuestras ideas una detrás de otra para que tenga sentido y podamos llegar a una conclusión general del tema que estamos abordando. Si no tenemos coherencia, pues empezamos a hablar de varios temas al mismo tiempo y no apoyan una conclusión. O en este caso, pues al momento de argumentar, necesita haber coherencia en nuestras diferentes premisas, porque si una no tiene coherencia con la otra, pues al final no vamos a poder llegar a una conclusión lógica. Después, lo otro es la consistencia. Se refiere a mantener una línea de pensamiento, principios o reglas a lo largo del tiempo. Algo consistente no cambia arbitrariamente. Se parecen un poco, ¿no? Si dices que siempre sigues una dieta saludable, pero comes con comida chatarra todos los días, hay falta de consistencia en lo que estás opinando, ¿no? Entonces son cualidades esenciales de la acción de argumentar. 3 dice que es un problema. ¿Es algo que nos resulta difícil de resolver o es una cuestión, aquí dice, problema es algo que nos resulta difícil de resolver o es una cuestión o asunto en particular que requiere una solución? Según la filosofía, es algo que perturba nuestra paz y la armonía de aquellos que la tienen. Aquí, pues, en el concepto en la pregunta que tenemos y de las opciones, es la respuesta número uno, dice, es una situación que pide solución y para la cual los involucrados no conocen medios o caminos evidentes para obtenerla, ¿ok? Entonces, si es una situación que requiere una solución, pero si la conocemos, evidentemente no es un problema, ¿sí? Eh, Aquí la cuestión para que lo podamos definir como un problema es que los medios para resolverlo no son tan evidentes, ¿sí? O no están a simple vista. Y así podemos definirlo como un problema, ¿no? Siguiente pregunta, dice. 4. Para poder comprender y analizar los objetos de estudio que se necesita hacer. 2. Investigarlos para así tomar una postura frente a ellos. ¿Qué es un objeto de estudio? Pues en nuestro proceso de investigación es todo aquello que vamos a investigar, ¿sí? Si queremos hacer un objeto de estudio acerca de alumnos de preparatoria, pues los alumnos de preparatoria son nuestro objeto de estudio, ¿sí? Es aquello sobre el cual recae una acción, sobre todo el del intelectual, ¿ok? 5. ¿Por qué es importante la argumentación en los diferentes campos disciplinarios? Porque la argumentación es un medio para indagar, ¿ok? Respuesta número 2. ¿Qué son las razones o las premisas? Eh, ok, las premisas mm, son afirmaciones mediante las cuales se ofrecen razones para defender nuestro punto de vista. ¿Ok? Un argumento lo podemos dividir en dos partes, premisas y conclusiones. ¿Sí? Eh, las premisas, pues para poder dar una conclusión tiene que haber más de dos premisas. ¿Sí? Entonces, pueden ser dos, tres, cuatro premisas, pero tienen que ser dos o más. Si nosotros sumamos esas premisas con una conclusión, vamos a tener un argumento sólido. Premisa más conclusión, y ambas se presentan de forma de proposiciones, es decir, enunciados que afirman o niegan algo. ¿Cómo se pueden distinguir? Las premisas son preposiciones que brindan un supuesto o razones para justificar o apoyar una conclusión. La conclusión es aquella proposición que se requiere defender o justificar y apoyar. Como decía, mínimo tienen que ser dos premisas para poder decir que tenemos un argumento, ¿sí? Dos premisas y un argumento. Les doy un ejemplo. Miren, dice.
Premisa uno, todos los perros son mamíferos. Premisa 2, mi pitbull es un perro. En conclusión, mi pitbull es un mamífero. ¿Sí? ¿Se fijan? Son dos premisas que están en forma de un enunciado eh, afirmativo, o sea, que afirma algo. Todos los perros son mamíferos, es una afirmación. Y mi pitbull es un perro, segunda afirmación. ¿Ok? Por lo tanto, mi pitbull es un mamífero. Eso también es un enunciado, es una proposición, pero eh, intenta justificar una idea, ¿sí? Apoyada en dos premisas anteriores. 7 dice, ¿cuáles son los factores que intervienen en la argumentación? La modalidad, tema, participantes, el contexto lingüístico y la situación física institucional. Vamos a definir aquí primero cada uno de los puntos. Obviamente, pues los más fáciles, ¿no? Como tema, pues, es de lo que vamos a hablar. Participantes es ahora sí que los personajes o los que están involucrados en el proceso de argumentar. Eh, Modalidad, dice. La modalidad de la argumentación puede ser oral o escrita y espontánea. ¿A qué se refiere? Bueno, podemos argumentar en un texto, o sea, un texto escrito, podemos argumentar una idea con la intención de apoyar alguna conclusión lógica, o podemos argumentar de forma oral. Y aquí es donde entra la situación. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues puede ser en un contexto en el que estemos hablando formalmente, ¿sí? Un tribunal, una escuela, en nuestro trabajo, o puede ser algo más informal, ¿sí? En una plática con amigos, en una plática con nuestra pareja, en una plática con algún familiar, con nuestros hijos, y podemos estar aplicando el mismo proceso de argumentación, ¿no? Entonces, el tema, pues es todo aquello que vamos a hablar, ¿no? Que queremos argumentar. El contexto lingüístico aquí apoya un poco la situación, porque el contexto lingüístico va a depender de qué tan formal sea nuestro proceso de argumentación. ¿Sí? También el contexto lingüístico va a depender de dónde estemos y, pues obviamente, las palabras que tengamos a nuestro alcance para poderlas usar en una conversación. Mm, bueno, pues, está bien. 8 dice. ¿Qué es una investigación de campo? Es aquella con la que se pueden emplear herramientas como un cuestionario, entrevistas, encuestas y observación y experimentación. ¿Ok? La investigación de campo, o bueno, la investigación la podemos dividir en varios tipos de investigación. Primero, la investigación, cuando no conocemos nosotros el tema que queremos investigar o tratar o hablar o proponer una tesis, hay algo que se llama investigación exploratoria, ¿sí? Que es cuando empezamos a buscar de qué es lo que queremos hablar. Después existe la investigación documental, que es cuando nosotros nos documentamos viendo videos, leyendo tesis, ensayos, libros, etcétera, ¿no? Toda la información que podemos recopilar del tema en cuestión. Y por último está la investigación de campo. La investigación de campo es cuando nosotros vamos directamente al lugar en donde está sucediendo el proceso que queremos estudiar y hacemos cuestionarios, entrevistas a las personas, a nuestros objetos de estudio, encuestas y sobre todo observación, ¿no? Observamos qué es lo que está pasando y a partir de ahí proponemos premisas y eso nos lleva a generar conclusiones. Dice, ¿qué es la investigación documental? Es aquella donde se revisan distintas fuentes que nos permiten conocer los hechos para poder interpretarlos. ¿Cuáles son los pasos que se debemos seguir en un tema? Los tres, dice, definir el tema y el problema, formular una hipótesis, contestar la hipótesis a través de la argumentación. ¿Ok? Vamos a ver el video.
Hola, mi nombre es Nora y a continuación presentaré un tutorial sobre cómo hacer un proyecto de investigación. Antes de comenzar, debemos entender que un proyecto de investigación consiste en el análisis, la reflexión y la interpretación de un fenómeno cualquiera. Ahora que sabemos esto, podemos comenzar. Lo primero es elegir un tema de interés. Debes cuidar que este sea novedoso y ofrezca muchos resultados, ya que a partir del planteamiento surge toda la investigación. Una vez lo elijas, debes plantear el problema que genera. Este planteamiento surge en forma de una interrogante. Por ejemplo, mi tema elegido es la parálisis de sueño. ¿Cuál podría ser mi planteamiento entonces? Supongamos que deseamos conocer las causas de esta enfermedad. Por lo tanto, mi interrogante sería: ¿cuáles son los factores que provocan la parálisis de sueño? Es nada más y nada menos que la visión general del tema investigado, es decir, el conocimiento global de tu investigación sin llegar a profundizar en ella. El propósito de la introducción es atraer la atención del lector. Para esto, usamos palabras o datos relevantes que consigan ganar su interés sin llegar a explicar todo el tema. No son nada más que lo que tú esperas lograr con tu proyecto de investigación, es decir, las metas a las que esperas llegar cuando termines tu trabajo. Para esto, debes delimitar el alcance que tendrá. Debe haber un objetivo general, que es el que resume tu investigación, y también debes tener 3 o más objetivos particulares que exploran más a fondo tu análisis. Ejemplo: objetivo general: ayudar a que el público comprenda más la parálisis de sueño. Objetivos particulares: 1. Entender las causas o factores más comunes que provocan este padecimiento. 2. Reflexionar sobre las consecuencias de la enfermedad. 3. Determinar posibles soluciones para quienes sufren este problema. La formulación de hipótesis es muy importante, ya que éstas pretenden explicar la problemática planteada. Una hipótesis busca predecir, de cierta manera, los resultados que obtendrás de tu investigación. Estas deben ser precisas y claras, coherentes y no deben ignorar alguna ley científica ya establecida. Ejemplo: el estrés y la ansiedad son los principales factores que provocan la parálisis de sueño. Los problemas de nervios e hipertensión, que no son tratados como lo requiere una vida saludable, se ven reflejados en este padecimiento. Este es un paso muy importante, ya que es donde explicas y argumentas los propósitos o fines que influyeron para la elección de tu tema. También es importante que en este paso aclares la relevancia de tu trabajo, relacionándolo con los problemas del mismo. Regularmente, no suele ser una redacción tan larga. Ocupa alrededor de una cuartilla o un poco menos. Este es el paso más importante y también el más extenso. Básicamente, es el desarrollo de tu investigación, pues aquí se explica y se reflexiona la información que has buscado acerca de tu tema. No importa de dónde la has sacado, no importa si la sacaste de una revista, de un libro, de un periódico o de una página en internet. Toda fuente es importante para hacer el correcto análisis de tu tema. Eso sí, verifica que la información sea completa y veraz. También es importante que recuerdes que se toma en cuenta la investigación de campo, que consiste en entrevistas, encuestas o cuestionarios que tú mismo puedes aplicar a cierto grupo de población. Una vez tienes todo recolectado, solo queda plasmarlo en tu marco teórico. Esto es, redactar todo lo que has investigado. Nunca debes plagiar el trabajo de otros autores cuando lo hagas. Es decir, no copies y pegues textos de alguien más. Para citar lo que otra persona estableció, debes agregar las referencias respectivas. A continuación te muestro un ejemplo. Generalmente, el marco teórico suele dividirse en capítulos y a su vez en temas.
clasificándolos todos a manera de que el lector entienda muy bien lo que estás tratando. Ya estamos llegando al final de tu proyecto. Lo siguiente es la redacción de una conclusión, que consiste en tu teoría o reflexión final acerca del trabajo que realizaste. En la conclusión, el autor debe agregar su opinión final o su visión general acerca del tema que ya se trató. ¿Se cumplieron sus hipótesis? ¿Y qué hay de sus objetivos? Todo esto debe estar integrado de manera que no aburras al lector. Es decir, no hagas algo tan extenso, pues recuerda que la conclusión es algo así como el resumen de todo lo que aprendiste con tu proyecto. Por último, pero no menos importante, debemos encargarnos de los datos bibliográficos. Esto es, integrar la dirección de todas las fuentes de consulta que utilizamos en la elaboración de nuestro proyecto. Es un paso clave, ya que se hace con el fin de reconocer la propiedad intelectual de los autores. Si no lo hacemos, nuestro trabajo perdería toda valoración, incluso podríamos caer en un delito. Un ejemplo es el siguiente: apellido del autor, inicial o iniciales del nombre, año entre paréntesis, título del libro en letra cursiva, lugar de edición, editorial. Todo esto separado por puntos. Y listo. Ahora que tu proyecto de investigación ya ha culminado, solo queda su publicación. Para esta puedes elegir el estilo que desees. También es tu decisión elegir una portada que sea novedosa para tu tema. Y como última recomendación, integra un índice a tu trabajo para que sea más fácil de leer. Espero que este tutorial te haya gustado. En la parte inferior, links que podrán ayudarte un poco más. Hasta pronto. I don't like writing essays, but here are my marks for them. So bestie, I'm going to tell it to Continuamos acá con la pregunta número 11, ¿ok? Y dice así: ¿cuál es la importancia que tiene la investigación en la argumentación? Aquí es la respuesta 2. Proporcionar conocimientos a base de argumentar con solidez, ¿ok? Cuando queremos defender una postura y queremos omitir razonamientos válidos para llegar a una conclusión, pues obviamente tenemos que investigar y hacer una, ya sea investigación documental o de campo previa antes de poder nosotros inferir que algo es real o no es real. 12. ¿En qué elementos del proceso de investigación se ubica una interrogante? Aquí es planteamiento del problema, ¿sí? En el planteamiento del problema, cuando nosotros queremos definir cuál es el problema que queremos resolver, pues es ahí donde nos hacemos una pregunta para definir pues cuál sería ese problema. 13. ¿Qué es un contraargumento? Esto, como lo habíamos mirado al principio, es una proposición, pero no planteamiento que se opone a otro que se ha dicho anteriormente, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo, ese argumento: no me gustó la comida de la residencia. Posible conclusión: en España se come mal. Contraargumento: pero yo pienso que no toda la gente en España come tan mal. Conclusión: en España no se come mal, o la de residencia de estudiantes no puede ser referencia, ¿sí? El contraargumento no es otra cosa que un mismo argumento, pero que se opone al que alguien ya dijo anteriormente, ¿no? Con el fin de persuadirlo de que cambie de opinión o pues tratarlo de convencerlo de que la idea que está expresando no es correcta. 14. Dice: ¿cuál de las siguientes tareas es la responsabilidad del moderador dentro del debate? Facilitar la organización de las conclusiones. ¿Ok? Un debate eh, tiene, bueno, primero las personas que integran el debate son los participantes, los que están debatiendo, los oponentes, el moderador, que es el que se encarga de no permitir que los
oponentes monopolicen su participación. ¿Qué quiere decir? Que no se trate nada más de ellos o de lo que quieren decir, sino que haya un ejercicio de contraargumentación para que se pueda dar el debate de forma correcta. ¿Sí? Cierra el tema si es necesario cambiarlo y empezar a hablar de otra cosa, o pues modera los tiempos o los turnos en los que las personas van a empezar a dar sus argumentos, ¿no? En el debate, muy importante también, parte de los que participan son el público y pueden participar con una ronda de preguntas y respuestas. ¿Ok? 15. Dice, cuando se entrecomilla una cita textual en APA, se cita, perdón, cuando la cita tiene menos de 40 palabras. ¿Ok? Si la cita tiene menos de 40 palabras, se pone entre comillas y se pone dentro del mismo texto. ¿Ok? Lo miramos en el video anterior, sí. Cuando citamos es cuando nosotros hacemos uso del material intelectual de otra persona, ya sea una idea, algo que escribió, un poema, un ensayo, algo que sea formal, no sea formal, material audiovisual, todo lo que sea propiedad intelectual de otra persona, nosotros tenemos que citarlo, ¿sí? Cuando estamos en un ejercicio de investigación y es algo escrito, y nosotros vamos a citar la idea de una persona, ya sea una idea escrita o una idea que hayan pronunciado, nosotros tenemos que ponerlo entre comillas, como está aquí en el ejemplo, cuando las cita o nosotros vamos a usar menos de 40 palabras de las que dijo la persona, ¿no? Cuando son más de 40 palabras, el texto se tiene que poner aparte y no se pone entre comillas, se pone una sangría, ¿ok? 16 dice, ¿qué utilidad tiene la cita textual durante el desarrollo del ensayo argumentativo? Sustentar la información. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros estamos haciendo un ensayo argumentativo, estamos expresando nuestro punto de vista, o más bien, perdón, estamos argumentando algo, una conclusión a la que nosotros queremos llegar. Nosotros tenemos que documentarnos anteriormente, o sea, tenemos que leer información de personas que ya hayan escrito sobre el tema en el que estamos hablando. Entonces, cuando nosotros usamos la idea de alguien más para apoyar nuestro argumento, pues estamos sustentando la información, ¿no? Y es cíclico porque en algún momento nuestro mismo ensayo, si alguien más va a hablar de ese tema, puede citarnos y puede usar nuestro mismo ensayo para argumentar para argumentar sus ideas, ¿ok? 17 dice, ¿cuáles son las tres reglas que se deben respetar para lograr un buen diálogo argumentativo? Relevancia, cooperación e información. Fíjense bien, aquí está la clave en esta parte que dice diálogo. ¿Ok? Aquí ya no estamos hablando de un ejercicio de argumentación escrita, estamos hablando de una plática entre dos personas que están argumentando pues cualquier idea, ¿no? A la idea que se quiera llegar. ¿Qué es lo importante para que se dé bien el ejercicio de argumentación? El tema tiene que ser de relevancia para las dos personas que están participando en este proceso de argumentación. Tiene que haber una cooperación, porque si una persona no está cooperando, pues de ahí deriva lo de la relevancia, ¿no? Si para ti no es relevante, no es importante el tema, pues no vas a cooperar en el mismo ejercicio. Y tiene que haber información correcta por parte de las dos personas que están haciendo el ejercicio de argumentar y contraargumentar. 18 dice, el comentario del texto es un ejercicio orientado a plasmar por escrito o de forma oral todas las claves que permiten la comprensión plena de un documento. Que es cuando nosotros escribimos un ensayo, una investigación, algo escrito, pues se le hace un comentario y nos permite, se le anexa un comentario, ¿no? A cierta parte del texto para poder comprenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre mesa redonda y debate? En el debate no hay intervención del público. ¿Ok? Características de la mesa redonda. Dice, se conforman diversos puntos de vista, los participantes tienen que tener habilidad de comunicarse y debatir, y se tiene información especializada y actualizada sobre un tema. Ok, ¿cuál es la diferencia? También tiene que ver aquí con la intención, por eso es que el público no puede intervenir. La mesa redonda como tal busca meramente informar a las personas que están escuchando,
pero en el debate sí hay un ejercicio de persuasión, ¿sí? Un ejemplo, los debates presidenciales, que en el debate en específico no buscas persuadir al oponente, ¿sí? Como regreso a los debates presidenciales, mm, hay contrincantes de diferentes partidos políticos, pero lo que buscan o la intención es persuadir al público para que cambien de opinión acerca de qué partido quieren votar, ¿no? Obviamente esos debates que se televisan a nivel nacional, pues no hay una participación del público como tal. Creo que sí hay preguntas y respuestas que puedes enviar, pero desconozco cuál sea el proceso, ¿no? En un debate más chico en el que, pues, en un auditorio podría ser, ahí sí, el público que está escuchando a los debatientes, pues en algún momento puede hacer intervención preguntando para, pues, verificar qué tan sólidos son los argumentos de las personas que están participando, ¿no? En el debate. En cambio de la mesa redonda, ¿no? Puede o no haber público, pero en todo momento son espectadores nada más, no, nunca participan. 20. ¿Cuál de las afirmaciones corresponden a una característica de la mesa redonda integrada por un moderador, los participantes y el público? Dos, dice, la audiencia puede estar presente durante la realización o no. Apoya la, la premisa anterior, ¿no? De que el público no participa, ¿sí? Entonces, si el público no participa en una mesa redonda, entonces el público puede o no estar presente durante la mesa redonda, no es de relevancia, ¿no? Eh, 21 dice, ¿cuál es un sinónimo de dar razones a favor de una idea para dejarla ver con claridad? Aquí lo que hemos estado analizando desde el principio, ¿no? Argumentar. Te piden que organices un panel donde debes decidir el tema, seleccionar y reunirte con los expositores para establecer el orden de la exposición. Ok, la diferencia entre el panel y la mesa redonda, que son muy similares, es que en el panel los involucrados sí tienen que ser expertos en el tema que es, bueno, más bien en el campo, y obviamente pues eso trasladado al tema que se está hablando, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si hago un panel acerca de eh, exceso de emisión de gases del dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el panel? Que se invitan a expertos en diferentes áreas, a doctores, a ingenieros, a arquitectos, no sé, algún psicólogo que también explique cuáles son los efectos psicológicos de la contaminación, etcétera. No, ¿por qué se invitan a personas de diferentes campos? Pues para que sea más completo el punto de vista o a la conclusión general que se llegue, ¿no? Vista desde diferentes perspectivas. 23 dice, una de las características del ensayo es su macroestructura consta de introducción, desarrollo y conclusión. ¿A qué se refiere ahí con la palabra macroestructura? La dividimos en dos, macro y estructura. Y pues estructura es la forma en la que está organizado y macro se refiere a la forma más general de su organización. El ensayo siempre se va a organizar de forma muy general en introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Introducción presenta el texto, lo delimita, ¿sí? De dónde a dónde se va a hablar y sitúa al autor en la perspectiva del autor. ¿Qué quiere decir? En la introducción, el autor te va a decir si está a favor o está en contra o más bien, pues cuál es su punto de vista general de lo que va a hablar, ¿no? Porque también puede hacer que dependiendo de la perspectiva del autor, pues también te interese o no te interese leer ese ensayo. Desarrollo constituye todo el trabajo como tal, sí, la parte gruesa del trabajo. Eh, Aquí se argumenta, se ejemplifica, se justifica, etcétera. No es como la parte medular del trabajo. Y en la conclusión, permite sintetizar todo lo que ya vimos en el desarrollo, pero resumirlo en una idea clave, una idea principal, y busca fijar elementos esenciales del texto en la mente del lector, ¿sí? Y 24 dice, ¿qué tipo de investigación es la más apropiada para hacer un ensayo sobre la correspondencia epistolar y política de un personaje famoso como Ricardo Flores Magón? Una investigación documental, ¿sí? Ricardo Flores Magón, un personaje importante en la historia
de México. Y aquí, ¿a qué se refiere esto? Correspondencia epistolar y correspondencia política. Epistolar es las cartas que escribió de forma personal, ¿no? Amigos, etcétera, familiares. Y la correspondencia política, antes, cuando no había redes sociales, ni internet, ni medios de comunicación masivos, los intelectuales o las personas que criticaban al gobierno o criticaban algo público, lo que hacían era escribían una carta con intención política y la enviaban a algún lugar, algún medio de comunicación, como un periódico, etcétera, para que la pudieran publicar y pues más personas pudieran leer ese punto de vista. Entonces, si nosotros queremos hacer una investigación para hablar de las cartas que escribía Ricardo Flores Magón, lo ideal, pues obviamente sería una información documental. ¿Cuál es la información, perdón, la investigación documental? Recuerden, cuando leemos, vemos información, videos, audios, etcétera, ¿no? Todo lo que sea documentarnos. En este caso, específicamente, como hablamos de cartas, pues nos referimos exactamente a leer esas cartas, ¿no? Entonces, la investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códigos, etcétera, ¿no? Y por hoy terminamos la primera parte de la guía. Nos miraríamos en la siguiente sesión y terminaríamos la guía número 1. ¿Ok?